felices imitamos a Jehová, que quiere dar a todos salvación. Con alegría Él aceptará a quienes buscan su aprobación. Lo que cuenta para Dios siempre es el corazón. A todos les llevamos la verdad. Él creó la variedad. Todos pueden aspirar a ser también amigos de Jehová. Llorado, marcha de la vera, Jehová no mira raza ni color, ni posición ni nacionalidad. Lo que valora es el interior, la humildad y la sinceridad. Acá estoy con Roberto. Roberto está en una congregación guaraní. Y claro, lo asignaron ustedes a la campaña, le asignan un hermano para que ayude, ¿no? La idea es que si yo por ahí, por eso a esta señora le pregunté si entendía guaraní. Ah, para que de paso haces un censo. Claro, está de paso predicando. hago un censo y de paso veo si podemos rescatar a algunas personas. Claro, que hablan. de paso cañazo. Sí. Así que bueno, Bueno, así estamos. Y miren, este video sé que va a llegar ahí a hermanos y las puertas están abiertas cuando quieran venir. Claro. Acá hablas con todo el mundo. Sí, Vos acá una manzana tardamos un rato porque sí, un montón. Para bien o para mal, aunque la gente diga no quiero estudiar, hablas igual. Hablas minutos. Así que bueno, cuando gusten, Claro. les recibimos con los brazos abiertos como es el pueblo de Tomás, vos viniste del Calafate, ¿no? Tomé un vuelo de Calafate a Buenos Aires. Y de Buenos Aires a Formosa. Claro. Bueno, ¿y por qué te decidiste venir de campaña? Y la verdad, desde que se leyó la carta en la congregación, yo siempre tuve ganas de asistir a una campaña. Claro. Y la verdad que decidimos llenar la solicitud con mi hermana. Sí. Y gracias a Jehová se pudieron dar todas las circunstancias, pudimos planear todo, organizar todo. Y se dio todo para que, bueno, ahora estemos acá. Gente te escucha, es muy amable y es fácil, podríamos ir a sacar cursos bíblicos. Claro, todas las personas te atienden. Acá para dar una vuelta a la manzana tardás un buen rato. Mira, fíjate lo que pasó recién. Llegaron, estaban predicando una señora, se puso a llorar. Se puso a llorar y nos contó que ella de chica tuvo muchos problemas de salud, incluso se estuvo por morir. Sí. Y siempre estuvo en busca de Dios. Y justamente ahora le tocamos la puerta y nos contaba que era como una señal de Dios que nosotros hayamos llegado a su puerta. Estaba muy emocionada y muy conmovida. Mirá vos, se puso a llorar solo porque llegaron a predicarle. Exactamente. Qué impresionante, che. Así Bueno, que le ofrecimos el curso bíblico y accedió. Sí. Así que empezamos ahí nomás el curso bíblico. pero esta está buenísima. Estamos acá esperando, este árbol se llama guapo, que Sí. está por todos lados, se come esta fruta. Sí, es hay una árboles, fruta muy esto dulce. y mango hay por todos lados. Mango, sí. Y bueno, entraron Doris a esa casa y ya lo hicieron pasar, o sea, es la primera vez y ya están adentro estudiando, están con la Biblia, la señora recién salió, así que la estamos esperando acá con él para continuar el territorio. Así que es tremendo Impresionante la recepción. la recepción de este territorio. ¿Y qué pasó? A la señora nos hizo pasar, nos hizo sentar, trajo su propia Biblia. Sí. Lamentablemente la Biblia no tiene el nombre de Dios, todo dice Señor. Brisa le pudo mostrar el video. Sí. Y le pude mostrar el folleto. El folleto, sí. Y también le dije el nombre de Jehová. Ah, ok. Pero los hizo pasar y se sentaron y en un momento no la veíamos donde estaban dentro de una casa. Claro, y como los escuchaba a los hermanos, nos pidió que cerráramos la puerta para poder charlar. Nosotros estábamos Los interrumpiendo. hermanos charlatanes. Sí. Nosotros interrumpimos Siempre lo la mismo. predicación. Sí. No, el hermano está preocupado porque dice que tiene instrucciones de no dejar a nadie Está bien. atrás. Así que, bueno, Gracias. excelente. Saludos. Mira, este es poroto manteca. Poroto manteca, mirá, y hasta esto la se chaucha. come. Sí. ¿Por qué le dicen poroto manteca? Porque tienen adentro como una ¿Tiene la chauchita, forma de sí. una chauchita de manteca? Sí. Claro. ¿Lo que se unta en el pan esto? No, esto vos lo pones al guiso, Ah, al directamente. estofado. Claro, directamente. ¿Viste lo quebrás? Sí. Sí. Mirá qué lindo poroto. Pero mira, acá crece como nada. Y acá, como siempre, el mango o el guapó. Sí. ¿No? O Mirá. por todos lados. Le sacamos uno, ¿eh? Ahí está la manteca. Ay, mirá, Mirá. poroto manteca. O sea, mirá. Esto es ¿Viste? impresionante, claro, es una legumbre. Sí, una legumbre. llevas en el Claro, guiso. Claro. Ah, mirá, acá, mirá, este mango hay pero por todos lados, es como el árbol que está por las veredas. Es impresionante. O sea, acá si vos no tenés para comer, comes mango. Sí, claro. totalmente. Y aquel es coco, el que está allá, ¿cuál decís vos? Aquí el coco. Ah, vamos a ver la Tiene planta de fruta, coco. ¿eh? ¿Tiene fruta y todo? ¿Tiene coco y todo? Sí. ¿Y crece el coco acá? En algunas zonas sí. Ah, está bien. Como
acá esta planta. Claro. ¿Viste? Ahí están las frutas. Ah, mirá, tenés la fruta y todo. Ah, mirá, tenés la fruta y todo, sí. Ahí están Sí. las espinas. Claro. Che, mirá qué lindo. ¿Viste? Acá están las frutas, ¿verdad? Claro, sí, eso debería ser un coco grande. Sí. Sí, claro. Pero mango por todos lados. Mirá, acá no podés decir que no tenés ni un mango. Porque acá. ¿Usted nunca ve? ¿De dónde No, sale? somos de Buenos Aires nosotros, pero. ¿Calafate? Pero. No, yo soy de Tandil, yo de Tandil. Aquel es de Calafate. Aquel que está allá. vos sos de Tandil. Sí, yo soy de Tandil, provincia de Buenos Aires. Ah, las Heras, mirá. Siempre es el corazón, a todos les llevamos la verdad. Acá encontramos el árbol del logo de la campaña. Este es el lapacho, que puede ser blanco o puede ser rosado, como lo que se ve en el logo de la campaña, pero es este el lapacho. Este matrimonio que son de Mendoza ustedes, ¿no es cierto? De Mendoza. Claro. ¿Cómo es su nombre? Claudio. Paula. Y Paula. Maravilloso, la verdad que estamos re contentos, hemos hablado con muchas personas y el objetivo lo seguimos cumpliendo y lo estamos cumpliendo con hacer nuevos cursos bíblicos y bueno, Claro. la verdad que estamos muy bien. ¿Y usted qué tal? Bueno, el recibimiento cariñoso de los hermanos cuando llegamos, porque teníamos planeado llegar un poquito antes, pero bueno, ya empezó a hacerse tarde en la noche, no podíamos avanzar mucho y acelerar. Claro. ¿Cuánto tardaron desde Mendoza hasta acá? Y en 2 días. En 2 días lo hicimos, son 19 horas. 1700 kilómetros. 1700 kilómetros. Exactamente. Bueno, y que los hermanos, incluso mayores, estuvieran esperando hasta las 12 de la noche. Llegamos a las 12 de claro. la noche. Ah. Así que bueno, nos emocionamos casi al punto de llorar, pero bueno, que bueno, Claro. están todos los hermanos alegres. Pero Y estamos la contentos. gente muy receptiva, el mensaje, muy amable. Incluso el que no quiere escuchar es muy respetuoso. Claro, Entonces, claro. estamos muy contentos y muy agradecidos por esta oportunidad de haber podido venir y aprovechar. Mira, nos hicieron yacaré pero en forma de chipa. Claro, así que vamos a ver si comemos chipa. Esta es la famosa chipa yacaré. ¿Eh? Pero bueno, hablamos con alguien, así que Pollo. Mr. Pollo. Sí, algunos nos comen chori. Algunos nos comen chori, claro. Gracias. La verdad que estamos muy contentos que estén con nosotros. Hasta ahora van 3 días y la verdad que nos hacen mucho bien a nosotros, tanto como a ustedes. La verdad estamos muy contentos. Peor ustedes que no tienen que aguantar. Vienen de campaña y la próxima ya menos predicación y más seguida vamos a hacer. Ahora nos da los tiempos. Vamos a conocer más cosas, vamos a comer más cosas, así que gracias. Por venir.